A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, una vez más le damos honra y gloria a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder una vez más estar ante ustedes a través de su programa Declaración al Día. Para nosotros nos es bendición el reconocer el hecho de que es un privilegio que Dios nos concede el poder llegar ante cada uno de ustedes a través de su programa Declaración al Día. En esta ocasión, mis hermanos, movidos por la actitud prevaleciente en medio de nuestro ambiente llamado cristiano, hemos sido movidos una vez más por nuestro Dios, el tratar de aquellas cosas en las cuales ya hemos tratado en los tiempos anteriores, pero al mirar cada día más y más las actitudes de aquellos en los cuales la palabra de nuestro Dios describe como de una manera muy especial, como los que dice el apóstol Pedro, aquellos que son falsos doctores, aquellos que hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas, de cómo aquellos hombres usan la palabra de nuestro Dios para traer discípulos tras sí, aquellos en los cuales ya la condenación de ellos ya de largo tiempo no se tarda, ni su perdición se duerme. Pero para traer esta declaración una vez más ante ustedes, queremos leer el capítulo 2 del libro de Pedro, en su segunda carta, del versículo 1 al versículo 3, que nos dice así: Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Volvemos otra vez a declarar que queremos una vez más traer ante ustedes estas expresiones, porque seguimos nosotros mirando que los que hacen mercadería con el pueblo de Dios no menguan, sino que van en aumento cada día. Cada día oímos continuamente y observamos también de aquellos hombres en los cuales, usando la misma palabra de nuestro Dios, con palabras fingidas, ceban al pueblo, ceban al hombre y a la mujer de Dios, que solamente los miran a ellos como una mercancía y no como almas o hijos de Dios o como seres humanos, sino solamente los miran como mercadería, aquellos en los cuales pueden de sí mismos o de ellos hacia sí mismos sacar cierto tipo de ventaja usando la misma palabra de nuestro Dios. Y creo que no es un secreto el hecho de que miramos nosotros continuamente este tipo de actitudes, tipos de comportamientos que cada día van en aumento entre aquellos que, reclamando a sí mismos ser líderes o ser pastores o ser doctores de la palabra de nuestro Dios o evangelistas, solo lo que están haciendo es usando la palabra de nuestro Dios para traer discípulos tras sí, no para que estos conozcan el don maravilloso de la salvación, sino para hacer mercadería de ellos. Y esa es una de las tendencias que es necesario, en lo cual nosotros como pueblo de Dios tengamos conciencia de ello, de que si
no decimos nada concerniente a esto, ciertamente vamos a tener que ser demandados delante de nuestro Dios en el día del juicio, porque nos damos cuenta nosotros del ambiente prevaleciente y de aquellos que van aumentando como hongos cada día en haciendo mercadería del pueblo de nuestro Dios. Y vuelvo a decir, de aquellos en los cuales tenemos de Dios no solamente el privilegio de poder visualizarlo, sino también la carga de nuestro Dios de anunciarlo, de declararlo, de advertirle al pueblo de nuestro Dios que es necesario que se aparte de aquellos hombres llamados a sí mismos pastores o representantes de Dios en una forma u otra, que se aparten de ellos, porque ciertamente usan la palabra de nuestro Dios, pero solamente es palabra de Dios fingida para seguir trayendo mercancía, o sea, ir despojando al hombre o a la mujer de Dios, ya sea de sus ganancias o de sus favores. La palabra de Dios nos dice también en Romanos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18 nos dice de esta manera: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Y es precisamente una de las tendencias que debe de haber en cada uno de los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesús. O sea, apartarse de aquellos en los cuales la palabra de nuestro Dios traen escándalos contra la doctrina de nuestro Dios, aquellos que usan palabras fingidas. ¿Por qué? Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino que más bien sirven a sus vientres, o sea, siguen haciendo mercadería, sirven a sus propios vientres y con palabras suaves y bendiciones. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y con suaves palabras y bendiciones engañan al corazón de los simples. Y es lo que mismo que miramos que el apóstol Pedro describe en el capítulo 2, que con palabras fingidas y con suaves palabras siguen engañando al pueblo de nuestro Dios. Entonces nos es necesario y nos es una responsabilidad delante de nuestro Dios en que nosotros tomemos acción en ello y que hagamos precisamente lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. O sea, que aprendamos no solamente a discernirlos y escucharlos y huir de ellos, sino también el declararlo, el manifestarlo, en alentar al pueblo de nuestro Dios que se aparte de los tales, que aprenda a no vivir conforme a lo que ellos demandan, porque muchos demandan y piden y no hacen. Y también la palabra de nuestro Dios en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 6 nos dice también de aquellos que tienen la misma actitud, hacen las mismas cosas. Y nos dice de esta manera, hablando precisamente de la misma actitud desagradable que existe dentro del ambiente llamado cristiano. En el capítulo 6 de primera de Timoteo, versículo 5 nos dice así, que estos son porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Y la palabra de nuestro Dios nos sigue diciendo, apártate de los tales. Y qué tan importante es que mi hermano, que ha sido engañado de una forma u otra y que ha sido cebado por estos lobos aún al grado de decirle que si no se mantienen en su corral, que si no se mantienen entre ellos, no encuentran la salvación. En el capítulo 16, versículo 17 del libro de los Romanos, aquellos que traen escándalos contra la doctrina de Cristo es un mandamiento dicho aquí por el apóstol Pablo, de que te apartes de ellos, o sea, apártate. No vas a tener
ninguna condenación si te apartas de los que andan en tales actitudes y comportamientos. Y también en el capítulo 6, leímos en el versículo 5, la palabra de nuestro Dios nos sigue advirtiendo de que apártate de los tales. ¿Por qué? Porque es necesario de que también el apartarte aprendas también a poner en alerta a otros hombres de nuestro Dios que han sido engañados o han caído en la misma trampa, y que es necesario de que estén conscientes de que es necesario que se aparten de ellos y que no sigan siendo presos y que no sigan siendo mercancía de estos corruptos de entendimiento. Tito, en el capítulo 1, versículo, también nos advierte de lo mismo. En el versículo 11 nos dice de esta manera: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpes ganancias. Entonces, es no solamente necesario el que te apartes de ellos, sino también alertar a otros, y aún si llegase el tiempo de nuestro Dios, que es necesario también tapar la boca. ¿A quiénes? Aquellos de los cuales leímos en la palabra de nuestro Dios que trastornan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que caminan haciendo mercadería del pueblo de nuestro Dios. Estos hombres que se mueven dentro del rebaño de nuestro Dios, dentro del pueblo de nuestro Dios, que ya no es ningún misterio, que es tan palpable al grado que el mensaje de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ha sido vituperiada. ¿Por qué? Porque estos son también la descripción de Judas apóstol en su versículo 16 de su único capítulo en su carta. Nos dice de esta manera que también que estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, y teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Entonces la palabra de nuestro Dios es muy clara, es muy amplia, y lo que aquí nosotros seguimos declarando es de que es necesario, mi hermano, mi hermana, que en el amor del Señor Jesús aprendas a distinguir, a hacer una diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre aquellos que hacen avaricia, aquellos que buscan las torpes ganancias, aquellos en los cuales no andan conforme a la voluntad de nuestro Dios, sino más bien andan conforme a su propio vientre, aquellos que con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples, aquellos que por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces es necesario que entendamos que te debes de apartar de ellos, alejarte de ellos. ¿Cómo es el líder que te está alimentando espiritualmente? Es de los hombres sencillos, fieles, que buscan al Señor con todo su corazón, que sirven al pueblo de nuestro Dios con un corazón dispuesto, no esperando recibir ganancias, no esperando recibir torpes ganancias. Y ese es entre aquellos en los cuales buscan solamente el bienestar económico. Para ello, en prueba de lo que declaramos, que no es 1, ni 2, ni 3, los que para este tiempo no solamente hemos tratado de escuchar, o más bien puede decirlo así, no solamente hemos escuchado el hablar de un alto nivel de hermanos y hermanas entre el pueblo de Dios, de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, hablar de las mismas cosas de aquellos que hacen mercadería, aquellos que no solamente usan la palabra de nuestro Dios para sacar ventaja, pero aún no solamente con eso, sino aún enjuician y condenan a aquellos de los cuales no portan la cantidad de dinero de los cuales ellos demandan. Y estos son los que buscan solamente su bienestar económico, pero está el otro segmento alto de los cuales también buscan, así como Diótrefes, tener el primado.
se sienten los señores, se sienten los jefes, se sienten los dueños de sus respectivas congregaciones, al grado que dejan al Señor a un lado. Y estos son también a los cuales es necesario de que te apartes de ellos, de que huyas de ellos, de que no estés tú creyendo que al apartarte de ellos ya no encuentras salvación, que el estar alertando a tu hermano en la fe o a tu hermana en la fe de la hipocresía y de los vasos engañadores que todo lo que buscan es el bienestar del pueblo, te vas a llevar condenación. No, la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de alertarnos, que debemos nosotros de protegernos, de cuidarnos, de ayudarnos como pueblo de nuestro Dios. Que si miramos que viene el coyote o el lobo rapaz, debemos nosotros de alentar al pueblo y no dejar, como comúnmente decimos, que el coyote se lleve las ovejas. No, debemos de advertirle al pueblo y seguirle advirtiendo una y otra y otra y otra vez, porque cada día están aumentando los falsos, cada día están aumentando los hipócritas entre el liderazgo del pueblo de Dios. Los pastores falsos que solamente les interesa, y digo esto no solamente porque hemos oído, sino hemos sido testigo y he conocido un alto nivel de aquellos en los cuales buscan solamente el bienestar del pueblo. Si no es económico, es aún vanagloriosos, buscan honra y reconocimiento, y no contento con estos, aún me ha tocado conocer líderes en los cuales también andan buscando las faldas ajenas. Y es necesario que se diga y se declare. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios ha sido difamada por estos falsos. La palabra de nuestro Dios ha sido, como dice el apóstol Pablo cuando escribe precisamente a los romanos en el capítulo 16, en el versículo 17, estos ¿qué es lo que hacen? Causan disensiones y escándalos contra la doctrina. Y no es una realidad que nosotros oímos continuamente los escándalos en contra de la doctrina. No miramos nosotros las disensiones continuamente a nuestro alrededor. Y todo esto está llevado a causa de ¿qué? A causa de estos líderes que solamente buscan alimentar su propio vientre y lejos están de instruir al pueblo de nuestro Dios conforme a la sana doctrina, conforme a la piedad, conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque ahí no hay reconocimientos, ahí no hay ganancias deshonestas, ni tanto materiales, ni tampoco de título espiritual, o sea, de honras, de ser honrados o reconocidos aún por el mismo pueblo que sirve. Entendiendo esto, que solamente el líder verdadero no busca aquí recompensas, no busca aquí reconocimiento, no busca aquí gratitudes, sino que busca en aquel día ser hallado fiel por el Rey de Reyes, por el Pastor de los pastores, por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que en su venida va a dar el pago, va a dar la recompensa a los fieles hijos de Dios, a los fieles pastores de Dios. Pero mientras caminamos aquí, es importante, vuelvo a declararlo, que sigamos anunciándole al pueblo de nuestro Dios que se aparte de los tales, que viven presos en las congregaciones alimentados por pastores ventajosos, y que es necesario que se aparten, porque no solamente ellos están haciendo daño sus propias familias. Oren al Señor y busquen la guianza y la dirección del Eterno para que Él los lleve y los ponga en la dirección donde esté un lugar de un pastor que ande conforme a justicia, conforme a ciencia, conforme a lo que Dios estableció y no conforme a lo que aquí la palabra de Dios está descrita de estos hombres que son solamente ¿qué? Avariciosos y hacen mercadería con el pueblo. Aquellos que introducen encubiertamente herejías de perdición. Aquellos en los cuales también
el apóstol Judas en su única carta, en el versículo 4 nos dice de aquellos hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este alto nivel de hombres que ahora se han introducido dentro de la iglesia de nuestro Dios es la causa por lo cual la doctrina del evangelio se ha degradado a tal grado de que el título de hipócrita es muy común entre el ambiente secular hacia los cristianos. Ya se dice que es cristiano y sobran las murmuraciones, y como en coro se oye la expresión de los que han sido decepcionados por las actitudes de estos falsos y por los hermanos indoctos que tienen temor o miedo salirse de los corrales de los tales. Y en coro oímos la palabra de son hipócritas. No es el cristiano verdadero, no es hipócrita. Lo que se ha enseñado, lo que se ha mostrado es que la palabra de nuestro Dios con contiendas, la palabra de nuestro Dios fingida, y no han oído la doctrina, el mensaje real y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y basado a eso, dan expresiones que son muy comunes y populares en este tiempo. Pero seguimos anunciando y declarando de que es importante de que tú, mi hermano, tú, mi hermana, que amas al Señor con todo tu corazón, que levantes tus ojos espirituales, que puedas tú mirar con claridad. Si es que no estás tú preso sobre aquellos hombres que se han adueñado y que solamente tú eres una mercancía ahí, que solamente buscan tu beneficio. Vuelvo a repetirlo, si no es material, es de reconocimiento. Y si no vas conforme a las reglas y establecidas por ellos, no por la palabra, sino por ellos, eres considerado como un rebelde. Eres considerado como alguien que solamente va a traer contiendas y disensiones dentro de sus respectivas congregaciones, al grado de que llegue el tiempo en que no solamente no te aprecian, sino aún te van a echar de sus respectivas iglesias o respectivas congregaciones. Y esa es precisamente la misma actitud que tomó un apóstol amado, Juan. Se queja sobre la actitud de Diótrefes, porque nos dice que la escritura que de Diótrefes ama tener el primado. En la tercera carta de Juan, en el versículo 19, se queja el anciano amado sobre la actitud de este ministro de la iglesia primitiva, diciéndonos así: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Qué tan clara es la palabra de nuestro Dios cuando la leemos sin temor, cuando leemos la palabra y la traemos a flote, cuando la traemos a los oídos de los hermanos. Cuando la palabra no es brincada o solamente usamos textos que hacen sentir bien al hermano o a la hermana, o que solamente suavizan los sentidos naturales. No, sino que hablamos la palabra de nuestro Dios que redarguye, que instruye, que corrige. Pero al mirarla, miramos que qué tan precisa es la palabra de nuestro Dios. En este tiempo, cuando miramos que ha estado para nuestro tiempo el alto nivel de engañadores, el alto nivel de hombres que buscan solamente su propio beneficio. Diótrefes amaba tener el primado. ¿Cuántos líderes no son los que aman tener el primado? ¿Cuántos no son los que usan palabras maliciosas
cuánto malicioso existe, cuántos murmuradores existen, conforme a la palabra de nuestro Dios. Cuántos no tienen a las personas por admiración por causa del provecho. Cuántos no son los que en este tiempo usan la palabra de nuestro Dios y hacen avaricia de ella, y con avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos no son los que abundan en nuestro tiempo y van a seguir aumentando en el tiempo en el cual nosotros estamos, que siguen trayéndole escándalo a la doctrina de nuestro Dios? Pero ¿cuántos son los que van a entender y van a recibir el mensaje de que es importante que te apartes de ellos, como la palabra de Dios nos lo está pidiendo? Capítulo 16, versículo 17 del libro de los Romanos nos dice que apártate de ellos, apártate de los tales. No es de condenación que te apartes de aquellos en los cuales no andan conforme a justicia, de aquellos que no andan conforme al temor de Dios, aquellos que caminan solamente bajo sus propios pensamientos, aquellos que miran solamente sus propias bolsas, que aprecian a unos y menosprecian a otros, que hacen favores a unos y a otros los hacen a un lado. Decíamos que para nuestro tiempo no es ningún secreto el que lo que aquí declaramos sea una realidad, solamente que está entre los que lo ven y no lo hablan, y está entre aquellos que lo miramos y lo hablamos, porque anhelamos y deseamos que el pueblo de Dios, el hermano o la hermana sencilla, que busca a Dios con todo su corazón, no sea presa de estos hombres corruptos que se mueven dentro del ambiente llamado cristiano. Hombres en los cuales la palabra de nuestro Dios, que solamente tienen apariencia de piedad, pero que ha negado la eficacia de ella. Aquellos de los cuales tienen pieles como de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hombres que por de fuera son muy blancos, pero por dentro están llenos de huesos secos. La palabra habla continuamente de este tipo de actitudes y de comportamientos por hombres que no andan conforme a la piedad, mas conforme a su propio vientre. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están difamando continuamente el mensaje de la gracia, difaman el mensaje de salvación. Y ahora entre el pueblo de nuestro Dios, que no solamente están conscientes de ellos, pero están presos en sus respectivas congregaciones y no han podido librarse de ellos por las palabras persuasivas que usan. Hoy en esta ocasión te decimos, mi hermano, si tú te encuentras dentro de la autoridad de uno de los que aquí declaramos, la palabra de nuestro Dios te dice que te apartes. Apártate de ellos. No vivas conforme a la actitud y al comportamiento de aquellos en los cuales son ajenos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que solamente te van a estar mirando a ti como mercadería. Si eres de los que anhelan y desean ser liberados de aquellos en los cuales la palabra de nuestro Dios reprueba, y no solamente para no ser aceptados como líderes, sino aún al grado de que son reprobados y llevados para condenación. Si tú escuchas y estás consciente de ello al tiempo de nuestro Dios, también tú vas a ser en el tiempo de Dios, tú también vas a ser culpable, porque tu actitud y tu comportamiento basado a la actitud del que te está instruyendo está afectando también a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, y vas a caer en el círculo de los mismos que te están
dirigiendo. Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que esta declaración te sea de bendición y que seas de los entendidos. Dios te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este su programa Declaración al Día.